De Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Este miércoles 15 de julio del 2020, cuando estamos en espera de que el COE nacional tome una decisión sobre lo decidido por el COE cantonal, sobre si hay o no hay el cambio de estatus en la emergencia que estamos viviendo, una vez que se ha desbordado totalmente en Quito la atención hospitalaria. Realmente estamos asustados. Hoy hemos visto unas dos o tres imágenes que nos han preocupado, personas que han fallecido en las calles, en el sector de La Machala, en el sector del sur de Quito, en la ferroviaria, y el día de ayer en la Florida. Todo esto esperamos que ya nos den una solución las autoridades, esperemos que tomen cartas en el asunto y empiecen a escuchar a las personas que realmente conocen del tema, que en este caso son los médicos que están solicitando. Rectores de universidades inclusive han pedido que se revean las medidas porque las cosas no están bien encaminadas. Quiero también, antes de darle paso al doctor Tandazo, expresar una felicitación a un grupo de alumnos de Relaciones Públicas de la UTE, quienes ya se han graduado el día de hoy. Bienvenidos a la profesión, algunos que van a tomar el camino de la comunicación, otros se van a dedicar a las relaciones públicas, pero bienvenidos y felicitaciones. Algunos de ellos mis alumnos. También confirmarles que hoja de ruta, el día de hoy pues tuvimos un problema técnico en la transmisión, por eso no tuvimos las entrevistas de la tarde que las vamos a reprogramar. Sin embargo, vamos a continuar con nuestra programación y es por eso que estamos acá ya y le damos la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, con quien vamos al análisis semanal. Análisis que se viene dando desde el mes de septiembre y en donde en este espacio se advirtió, se readvirtió, se volvió a advertir sobre el tema de la privatización de la refinería. Y lo hemos tratado en informes especiales y todo, y nos hemos quedado de brazos cruzados hasta que ya se está dando. Pero hay otra cosa que preocupa, doctor, y es la venta de petróleo. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, César. Muy amable por la entrevista y un gusto estar con los que nos escuchan. Decir una cosa muy pequeña sobre lo primero que tú dijiste sobre el tema esto de la salud. Hay una comunicación que la leí, no tuve el cuidado de extractarla y en este momento me arrepiento, pero ustedes que tienen tantas habilidades en el manejo de la cibernética, traten de conseguirla. Hay una carta de 10 obispos que le envían al presidente de la República, una carta durísima sobre el tema este de la salud y también de la corrupción. Es una carta bien, bien dura, bien dura. Y sobre el tema de la pandemia, pues, o sea, ya se les ha hecho la piel de, no sé de qué, de elefante, de tortuga, qué será, porque como nos tomó del pelo la semana pasada, tomamos nota de eso. El ministro dice, no se queden en la casa, vayan a los subcentros de salud, vayan a recibir atención, pero no hay camas. Claro. No hay camas ni respiradores, ni hay sitios a donde llevar a la gente. Entonces estamos viviendo lo que se vivió en Guayaquil, más o menos, otra vez. Por eso es que la solución que buscan los 21 concejales de Quito es que se haga un toque de queda a partir de las 7 de la noche del día de hoy. Pero esa es una solución que es una especie de derrota, porque lo que pasa es que no tenemos, es un poco quédense en la casa porque no tenemos dónde atender a nadie, Claro. para evitar que se desarrolle el contagio. Cuando el tema es, hay que atacar al tema y hay que prepararse para que no mueran personas por la falta de un respirador, por ejemplo. Entonces seguimos con lo mismo de lo mismo y supuestamente cumplieron y han seguido cumpliendo. Basta ver cómo se despidió Sonnenhorst diciendo más o menos cumplido, y el presidente incluso lo felicitó en el informe de la Nación a Sonnenhorst diciendo que Dice, no se ha ido. dice que dejaba una situación estabilizada, es lo que fue diciendo en su cadena
de, de renuncia. Bueno, estabilizada en que se mantiene más o menos de manera sostenida un agravamiento de de la situación de salud. Claro. O sea, son tomaduras del pelo. Permíteme tocar un temita, el temita que tú lo tocaste, Ujú. porque es importante que lo veamos. Entramos al tema de la refinería Sí, y yo te escuché hace un ratito lo que dices que es un tema grave porque se están llevando, ya comenzaron con el tema de la refinación, pero este no es el único golpe. O sea, comienzan con la refinería Esmeraldas, luego irán con la refinería de Santa Elena, Chuchufindi, y también la entrega al sector privado transnacional de la nueva refinería. En el corto plazo, amigos, estarán ustedes sujetos en el precio de los combustibles, no al decreto este decreto que es un señuelo, de las bandas de los precios, sino a los precios internacionales, porque eso es lo que se pactó y eso es lo que se está negociando, que la empresa, en este caso la que gane el concurso, el pseudo concurso, esta empresa nos suministre los combustibles de nuestra propia refinería, a precios internacionales. De tal manera que es el tema, y claro, o sea, la gente siempre nos hemos acostumbrado a esperar que venga el golpe y después recién darnos cuenta que el tema es en serio. Pero me preocupé de hacer algo que es importante, porque lo he dicho y es bueno recordarlo. A ver, ¿recuerdas, César, diciembre del 2018, cuando le entregaron al gobierno estas empresas que hicieron estos famosos estudios de los 5 proyectos emblemáticos que ejecutados en supuestamente el gobierno había, anterior? que supuestamente había hecho la ONU. Que supuestamente hicieron la ONU, pero hicimos tal presión en esos días en los medios de comunicación que los obligamos al representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, acá, Arnaud Peral, a que reconozca que ellos no hicieron ningún estudio y Ujú. que los que hicieron estudio fueron unas empresas, que ellos hicieron una selección de empresas, pero que las que contrataron los estudios fue Petroecuador. Petroecuador. Entonces, con base en esto, yo decía una cuestión, porque los seres humanos son, y eso le pasa mucho a los funcionarios públicos o a la gente que está en el gobierno de turno, creen que nunca van a abandonar el cargo y que nadie les va a pedir cuentas. Son cosas, pero que las tienen metidas entre ceja y ceja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas empresas que vinieron a hacer estos estudios de las obras emblemáticas, fundamentalmente la refinería del Aromo, el tema de las refinerías Esmeraldas, el tema del poliducto Pascuales y 2 temas más, dejaron sus estudios, pero no solamente son estudios que nos dicen que algo está mal o que está algo que no funciona bien, sino que dejaron conclusiones y recomendaciones que son entregadas en diciembre del 2018, estamos julio del 2020, por lo tanto estamos a 1 año, 8 meses No de se ha cuando hecho ya nada. tenían esto. Entonces, yo cuando ya hablé sobre este tema de la refinería de Esmeraldas, que es una barbaridad la decisión que tomaron, pero que, como están al servicio del Fondo Monetario Internacional y de las transnacionales, se inventan cualquier cosa con tal de entregar la refinería. Pero me metí nuevamente, porque yo tengo la información, yo soy una persona que investigo, me metí a ver el estudio que entregó en lo que es la rehabilitación de Esmeraldas la empresa ICC Tecnaton, en donde es un estudio voluminoso, pero obviamente he extractado lo básico, que es lo importante. Se analizó con detenimiento fundamentalmente el programa de rehabilitación de la refinería, que es un programa que costó 1.223 millones de dólares, porque hay otro programa que es el de sostenimiento de plantas. Y dentro de este análisis se plantean algún tipo de medidas que son obvias que había que tomarlas. Primero, aquí hay un tema importante. Hablan de las paradas no programadas frecuentes como consecuencia de la baja confiabilidad operacional.
O sea, estos 3 años fueron fatales, porque incluso en 2018 debían haber hecho un paro técnico en la refinería. A ver, me voy a salir un poquito del tema para que la ciudadanía me entienda. Una refinería es una infraestructura de mucha complejidad. Pero vamos a compararlo con un carro, pero con un carro de mucha complejidad, muy delicado, como los carros de Fórmula 1, que a la menor cosa de pronto se dañan y tienen que sacarlos del circuito. Entonces, si no cumplen con los paros técnicos son los mantenimientos, donde tienen que necesariamente hacerse una cantidad de cosas en la refinería. Si no se cumple con eso, después hay problemas. Entonces, no se hicieron las paradas programadas. Nos dice la misma empresa auditora que hizo este estudio. Insuficiente capacidad de autogeneración de las refinerías Esmeraldas y baja fiabilidad del suministro eléctrico externo, Sistema Nacional Interconectado y Termo Esmeraldas. A ver. Esto para el próximo Contralor, porque el actual solamente está viendo otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la competencia que él tiene. Y lo dice el estudio, insuficiente capacidad de autogeneración de refinería y baja fiabilidad del suministro eléctrico externo, Sistema Nacional Interconectado. El 29 de julio del 2017 se les quemó el turbogenerador TG4 de la refinería Esmeraldas. Se les quemó en este gobierno. No es que le dejaron preparado el tema para que se les queme, se les quemó. Y de ahí debían haber hecho un informe y un análisis profundo la Contraloría para determinar las causas de ese incendio. Pero ¿qué es lo que hicieron? Es exactamente lo que está criticando el estudio de ICC Tecnatón. Lo que hicieron es nada más coger y conectar la refinería al Sistema Nacional Interconectado. Eso es un crimen. Porque una refinería no puede funcionar con este tipo de sistemas porque tienen alzas y bajas de voltaje, que incluso ustedes pueden percibir en sus casas que a veces les quema una refrigeradora, les pasa algo. Peormente una refinería. Una refinería no puede someterse a ese tipo de inestabilidad en el suministro del voltaje. Y eso es lo que pasó que el 7 de abril de este año, porque le venían teniendo conectado al Sistema Nacional Interconectado, el 7 de abril se dañó el corazón de la refinería de Esmeraldas, que es la unidad FCC. Entonces, esto lo vuelvo a recordar, porque me encantaría que los trabajadores hablen de esto. Yo te sugiero que cuando tengas esas reuniones con los trabajadores, los hagas un poquito aterrizar y que no se vayan un poquito por las ramas, porque se ponen a hablar de que cuánto quieren dar, que si la empresa privada va a venir, es como que ellos están esperando que les caiga algún billete. Pero el tema es grave, porque eso le causó un daño terrible a la refinería. Terrible a la refinería. ¿Y dónde está la Contraloría para que diga y salga como, o el ministro, como hacía Carlos Pérez García al inicio de este gobierno de Moreno? Salía y decía, todo está mal, esto está mal. A ver, ¿dónde está el ministro que salga y diga, a ver, qué pasó? Pero que le diga al país así. Que iba a En explotar una la rueda de refinería, prensa. dijeron pues. Claro, pues que le digan al país qué pasó el 7 de abril y cuáles fueron las causas de ese daño en la unidad de FCC. Que es como decirles, hubo un daño en el motor del carro, o sea, en la parte más sensible de la refinería. Entonces, eso es importante tomarlo como tema. Luego nos habla de una deficiente gestión de residuos peligrosos, que es el tema de la sosa gastada y de la sosa cáustica. Se han pasado 3 años sin darle solución al tema y acaban de decidir que van a mandar toda esa sosa a Europa para que allá resuelvan el problema. O sea, lo que se pudo haber resuelto acá a un costo mínimo, o sea, se dan el Gastar un lujo de montón de mandar en plata. un barco al exterior. O sea, es cuando tenían propuestas, y esto en el próximo programa posiblemente voy a abordar el tema de la sosa cáustica. Luego, cuando uno ve, para ir un poco concretando el tema, cuando uno ve la parte correspondiente, esto es la parte clave de este informe. Cuando dice que se presentan soluciones propuestas
para, para arreglar los problemas de la refinería. Porque no es lo que dicen, no vale nada. No, aquí están las soluciones propuestas. Y lo dice la firma ICC Tecnatom, dice, cuya inversión total es 172.270.000 dólares. O sea, eso tenían que haberse gastado. En donde dicen implementación de un sistema de inspección basado en el riesgo RBI, implementación del sistema de gestión integrado, la instalación del nuevo turbo grupo de gas, por no invertir 23.6 millones de dólares, provocaron un daño en la unidad de FCC que tienen que responder. Estoy hablando castellano. Y esto está advertido por la misma firma que ellos le dieron todo el valor al informe. Revisión y una cantidad de cosas. Pero luego, construcción y montaje de una nueva planta de recuperación de azufre, que es un tema, o sea, a ver, necesitan una planta de recuperación de azufre que vale 91 millones y con eso se acabó el tema de la contaminación ambiental. ¿Por qué en vez de pagarle, por ejemplo, la deuda anticipada a Goldman Sachs del 2022, No hicieron esa 1.100 parte. millones de dólares, no le dicen al gerente de Petroecuador, tome 91 millones 700 mil dólares y contrate la construcción de la nueva planta de recuperación de azufre? Que esto no se lo hizo en el contrato anterior. ¿Por qué no lo hacen? Pero para tener el pretexto de estarle diciendo al país como cantaleta, es que hay contaminación, es como quien, pero resuelve la contaminación, pues. O es que no sabes cómo se tiene que resolver la contaminación. Con la planta de recuperación de azufre, pues, y punto. Entonces, si le toman del pelo al país, porque me preocupé un poco de ver el informe con esto de la nueva refinería, porque es el pretexto, y también es el pretexto que no tienen plata, porque todos se lo han feriado. Pero es una planta que necesitaba 172.260.000 dólares. Y dice que esto tenía que hacérselo, ahí está, con los tiempos de implementación. Por ejemplo, el nuevo turbo grupo de gas tenía que estar instalado en 16 meses. Cuenta 16 meses desde diciembre del 2018. Ya estaría Ya instalado, estaría, pues claro. ya estaría instalado. Ya no se hubiera dado en abril el famoso tema del daño en la unidad de FCC. Pero aquí también quiero decir algo, porque ayer en otra entrevista cité este documento que lo tenía a la mano. Yo tengo muchas cosas, porque cuando yo hablo, y esto es lo que no entienden más de una persona que pretende de que a mí me tienen que callar o que yo no debo decir nada. Aquí tengo una comunicación. Primero voy a explicar algo. Un carro, cuando se le prende un testigo, algún foquito, algo que le dice, vea, revise esto, está el aceite bajo, está algún problema, usted tiene que llevarlo a la mecánica, tiene que parar y decir, tengo que llevarlo al carro, porque el carro solito me está enseñando que hay un problema. Una refinería, y con mayor razón una refinería de tantos años, más o menos de 40 años, es una refinería que necesita mantenimiento, porque no es nueva. Y incluso así sea nueva, cuando usted compra un carro nuevo, así sea nuevo, a los 5.000 kilómetros le dicen, tiene que ir al primer chequeo. Y a Claro. los 10.000, y a los 15.000, y a los 20.000, y cada 5.000 tiene que hacer chequeos. Una refinería creen que tiene que funcionar para toda la vida. Ahí tiene que estar, y finanzas, que es el sector más detestable del manejo burocrático del país, de todos los gobiernos. Creen que la gallina de los huevos de oro tiene que seguir poniendo huevos, pero sin darles maíz. O sea, siga poniendo los huevos, denme los huevos, y ustedes verán cómo la alimentan a la gallina. Entonces, ¿qué pasó? Ya en el gobierno de Palacio, al final del gobierno de Palacio, ya la refinería comenzó a dar problemas. 2006. Porque no se tomaban las medidas correctivas a tiempo con la refinería. Y eso hay que hacerlo a tiempo. Es como un enfermo de una enfermedad X, que si no le tratan hoy, mañana amanece más mal, pasado mañana más mal, y se va agravando. Vino el 2007 y el 2008. Y el 2007 y el 2008 sucede que
firmamos un memorándum de entendimiento, el Ecuador firmó un memorándum de entendimiento con PDVSA de Venezuela, con la República de Venezuela. Y un memorándum de entendimiento que le hizo salir de casillas al presidente Correa, porque el 29 de diciembre del 2008, hagan la cuenta, él se posiciona el 15 de enero del 2007, al 29 de diciembre del 2008, solamente le faltaban 17 días para 2 años. Y le mando una carta al almirante Luis Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador. Aquí está la carta. Aquí está la carta para que no se va a poder ver entero el texto, pero ahí se ve que es dirigido a Luis Jaramillo Arias y en alguna de las partes se ve allá la firma de Rafael Correa Delgado. Así es. ¿Sí? ¿Qué le dice en la parte correspondiente? Carta del presidente. Bueno, está molesto porque dice que se firmó un convenio bilateral entre Ecuador y Venezuela para la rehabilitación de la refinería Esmeraldas. Y no logro comprender, dice el presidente Correa, la forma en la que se maneja la información en Petroecuador. Su gobierno. No puede ser que en el siglo XXI la empresa más grande del país no tenga un sistema informático. Es inadmisible que se firme un memorándum de entendimiento. ¿Cuál? Con Venezuela. Sí, sin un objetivo concreto y no haber tenido un mecanismo concreto para su implementación. Y luego dice, durante este tiempo, o sea, durante un año, ese convenio no le trajo ningún beneficio al país y solo quedó plasmado en un papel. Así fue. Entonces, esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque ahí se agravó la refinería. 2006, parte del gobierno de Palacio. 2007 y 2008 se agravó la refinería. Se agravó la refinería. Porque son más o menos casi 3 años que la dejaron estar. Y claro, como Venezuela siempre nos tomó del pelo. Siempre. Entonces Venezuela nos decía que ya están aquí, chico, ya estoy aquí. ¿Cuál chico? Nunca hicieron nada, que hasta el mismo presidente Correa dice, ¿de qué sirvió ese memorándum de entendimiento? Entonces viene el tema. En base a la decisión del presidente Correa, de decir, bueno, paren esto porque no vamos a arreglar el tema de la refinería, es que se declare en emergencia la refinería. Se declara en emergencia. Y la emergencia sirve para contratar de manera directa. ¿Sí? Y luego, inmediatamente traen a los marinos. Los traen a los marinos a Petroecuador. Yo me acuerdo una declaración que hice en esa época, que uno de los medios de comunicación me decía, doctor Tandazo, ¿cuál es su criterio sobre que el presidente llama a los marinos a Petroecuador? Le dije, no entiendo. Es como que a mí, que creo conocer algo del sector energético, me llamen a que maneje el buque Escuela Guayas, tenga la seguridad que lo hundo. Porque hay que respetar el conocimiento de la gente. Y ahí comienzan los contratos de la refinería. Ahí se contrata a petición de Venezuela, porque Venezuela le metió mano ya al tema, dejó metiendo mano, se contrata con SKK, la empresa coreana. Y luego siguieron contrataron con Gurley Parsons el gerenciamiento y la inspección de la refinería, lo cual era absurdo porque no podía ser juez y parte. Gurley Parsons, no se olviden. Y luego KBC, que son las 3 firmas madres que hicieron lo de la refinería. Hay un montón de contratos chiquitos, pero estos son los contratos principales. SK, KBC, Gurley Parsons. En eso se pasan 2009, 2010, 2011 y recién se hace cargo de Petroecuador Carlos Pareja Yanuseli el 19 de marzo del 2012. 19 de marzo del 2012. Y le hacen carga a Montón de que él fue el culpable de todo. Y nunca los llamaron ni a declarar a todos los que firmaron los contratos principales, que son los que trajeron las consecuencias que se considera que ha habido algún tipo de sobreprecio, que ha habido algún tipo, pero si eso es firmado antes.
La gran mayoría, por lo menos el 70% de los contratos es firmado por los marinos. Entonces es un país que por falta de información, porque la gente no para bola lo que uno dice, se cometen injusticias. Y ahí vino el tema. Llegó el gobierno de Moreno y dijo, todo está mal. Perfecto, todo está mal, lo cual yo no estoy dándole la razón. Pero entonces haga algo. Primero se demoraron, mira lo que se demoran, desde el 24 de mayo de 2017 a tener un informe que lo hicieron además a rompecincha, a una velocidad de un rayo. Lo tuvieron al informe recién el 8 de diciembre del 2018. O sea, se demoraron, dejaron estar el problema. Nuevamente que la refinería se vaya haciendo más pedazos. El 2018 incluso debían hacer un paro técnico que no lo hicieron, porque no estaban preparados. Es como que tú digas, contrato el personal y tengo listo para hacer una losa, pero no tengo el hierro, no he amarrado el hierro, no tengo el ripio, no tengo el cemento, no tengo nada. No se podía hacer el paro porque se les olvidó comprar los implementos para poder hacer el paro técnico. Y se siguió agravando. Luego viene este contrato que te lo cito, el contrato de ICC Tecnatom, donde se resolvía todo el problema con 172 millones de dólares en el tema de la refinería. Y inmediatamente, como ya vino ya la profundización del modelo neoliberal, dijeron, esto lo entregamos al sector privado. Pero aquí, si hubiera una Contraloría, pero que realmente investigue y profundice en estos temas, sin dedicatoria para ver lo que quiera ver y no ver lo que no quiera ver, va a encontrar una cantidad de cosas. Aparte que hubo un hecho, que yo siempre lo diré, lo vuelvo a decir, un hecho deleznable. Por ejemplo, Pamela Martínez la llamaron para que colabore en el tema del caso Sobornos. Incluso apareció ese famoso cuaderno donde se acordaba hasta con centavos lo que había dado el dinero. Y Carlos Pareja, cuando lo fue a traer José Serrano desde Estados Unidos, le vino ofreciendo que venía como colaborador eficaz. Y cuando llegó, ¿qué pasó? Carlos Vaca Mancheno, fiscal de ese entonces, miró para otro lado. Eso no es jugar limpio. Eso no es jugar limpio. Entonces todo el mundo tranquilo porque dicen, ahí está el chivo expiatorio. Los marinos felices porque no los llamaron y no los han llamado a los posteriores para que respondan por una cantidad de deficiencias que han habido hasta el día de hoy. Y la mejor solución es entreguemos mejor todos estos fierros al sector privado para que nos vendan crudo a precios internacionales. Y así, nos sacamos el problema de encima. Eso es todo. Claro, es todo. Claro. Ahora, del otro tema que tú trataste, es el famoso tema de la venta de crudo. A ver, primero hay que ir por partes. En abril, el 30 de abril, Petroecuador se niega a aprobar esta preventa de petróleo con China, porque esta preventa de petróleo tiene un perjuicio, sí, pero clarísimo, de $2.38 por cada barril prevendido. $2.38, que en 50 millones de barriles da más o menos 119 millones de dólares de perjuicio al Estado ecuatoriano. Perjuicio contante y sonante. No tienen para dónde irse. Es sencillísimo el tema. Entonces, cuando Petroecuador se niega a aprobar esta negociación, porque Petroecuador es el que comercializa el petróleo, se niega, el presidente reforma el reglamento de las empresas públicas, en donde le pone que el directorio, o sea, de las empresas públicas, ante el requerimiento del rector de finanzas públicas, o sea, llámese ministro de finanzas, previo a autorizar el inicio de procesos de negociación de operaciones, analizará y aprobará los informes presentados por el gerente general que sustenta tal atribución. El directorio podrá ejercer tal atribución cuando los estudios realizados y remitidos por el Ministerio de Finanzas, a más de los informes del gerente general, justifiquen que la operación que integren la estructura respectiva considerada de manera integral genere un beneficio financiero o económico para el Estado. A ver, lo voy a explicar, porque es medio chino esto. Y siempre es mi intención siempre que el tema quede claro. ¿Qué pasa?
que Petroecuador no puede ir más allá, no puede ir más allá de decir, ese no es el precio correcto. Porque en el promedio de la venta de crudo hemos tenido un diferencial, o sea, hemos tenido un premio favorable a la fórmula que se fija en más $1.31. Y quieren los chinos pagarnos menos $1.07 por cada barril. Por eso es que el más 1.31 comparado con el menos 1.07 da un menos 2.38 del precio que debía haberse vendido ese crudo. Por lo menos. Y entonces, como el 30 de abril Petroecuador dijo que no estaba de acuerdo con ese precio, entonces sucede que Finanzas, el rey del Ecuador, el que ahora tiene el poder omnímodo sobre todo y que le están dando unos poderes sobrenaturales con la ley orgánica de finanzas, incluso que todavía no sale. Entonces dice que, y por este reglamento, en el fondo lo que dice que se debe considerar el beneficio financiero económico del Estado en su conjunto, sin limitarse al rendimiento empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que verse que se van con esta preventa, nos van a entregar un crédito de 2.400 millones de dólares con una tasa más baja del 6.6%. Pero no es 6.6% porque en el fondo los 119 millones de perjuicio tienen que también calcularlos, pues, porque no es que estamos ganando. Pero además lo ponen a una empresa como Petroecuador, que es una empresa técnica, que no tiene que analizar en su globalidad el tema de una renegociación de deuda. Y le dicen, ¿sabes qué? Vendámosle a un precio inferior porque tienes que ver en su conjunto la renegociación de la deuda. ¿Y qué tiene que hacer allí Petroecuador? Cuando lo que tiene que hacer es el Ministerio de Finanzas asumir su responsabilidad y entonces llévense la comercialización de crudo, pues. Pero no lo... Fíjate que yo no tengo ninguna relación con el Ministerio de Energía ni con el gerente de Petroecuador, ni con sus autoridades. Pero no les vean la cara de pendejos, pues. Claro. Porque le están haciendo firmar y aprobar, porque esto ya salió aprobado, justamente hace 2 días, salió aprobado, y entonces les hacen aprobar esta negociación. Mira, aquí está para que tú la veas, la aprobación y la ciudadanía la vea, la aprobación de la negociación. Espero que la ponga en el sitio indicado para que se lea un poquito más atrás, doctor. Ya Petroecuador ya puede negociar con, un poquito más atrás, doctor. Con China. Con China. Ya. Noticia del día de hoy. O sea, en otras palabras, Petroecuador ya lo presionaron para que acepte negociar en perjuicio del Estado. O sea, Petroecuador va a ser el aval para la renegociación, pero con perjuicio para nosotros. Claro, y al precio que quiere Finanzas. Por eso es que uno cuando le dicen, tú aceptarías un cargo, por ejemplo, ¿cómo voy a aceptar un cargo? Si vienen y te dan una orden que firmes y después te embarcas en un lío de Claro, Padre Señor pues. nuestro. O sea, Finanzas ordena que tienen que verse y el presidente facilita con la expedición del decreto 1075, facilita que esto se dé. Entonces, Petroecuador más o menos es como el ente rector de finanzas, el que tiene que analizar en su globalidad la deuda y ver que es conveniente perder en el precio del petróleo porque supuestamente vamos a ganar con un crédito y con una tasa de interés X, lo cual es súper relativo. Un gobierno al servicio de los intereses extranjeros y además, como cayó en semejante situación de insolvencia fiscal. Entonces, por eso es que, doble discurso, le criticaban al gobierno anterior de que había manejado sus negociaciones con China. Así era. Pero luego, cuando yo vi que lo condecoraron al embajador chino y en la condecoración que le entregó el ministro de Relaciones Exteriores que acaba de salir, le dijo que le entregaba la condecoración porque China había contribuido al desarrollo del país. Dije, este matrimonio con China, un matrimonio perverso, que nunca nos ha ido bien con China. Nunca nos ha ido bien con China en ninguna materia. En hidroelectricidad nos cobraron más caro los proyectos hidroeléctricos. Las tasas de interés siempre fueron leoninas. Siempre tuvimos malas experiencias con ellos.
y dijeron que le entregaban la condecoración porque China había contribuido al desarrollo del país. Entonces, en este momento, con esta noticia que Petroecuador ya puede negociar con China, son dos cosas. Una, un perjuicio al Estado contante y sonante de 119 millones de dólares. ¿Será que tenemos Contralor General del Estado? Tenemos nada, Una. doctor. Y dos, 2025 está comprometido el petróleo con esta venta. O sea, el próximo presidente de la República, No tiene que de margen pronto de va a acción. decir, por ejemplo, en este momento, 15 de julio del 2020, el 98% del saldo exportable está comprometido para, con dos empresas chinas, Petrochina y Unipec, y con Petro Tailandia. O sea, no tenemos nada que hacer en esa materia. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, bueno, ¿de qué país estamos hablando? Entonces, es grave. Y esto sucede hoy a plena luz del día. Y se dejan presionar la gente de Petroecuador. Después están llorando y están con problemas. Ya les pasó la vez anterior. Ya les pasó la vez anterior. Porque incluso, mira lo que hacían. Hacían que Petroecuador dé la firma, como que fuera un empréstito de Petroecuador. Y el dinero se lo llevaba a finanzas. ¿Qué? O sea, en nuestro Ecuador, César, aquí pueden volar burros, puede pasar lo que sea. Es un país dado al diablo, como decía Benjamín Carrión. O sea, es así. Y entonces, como estamos hablando también del tema de la deuda, La es renegociación, importante pues, de la renegociación, que con sus todavía no está asesores. cerrada. Pero verás, todavía no está cerrada, pero te voy a decir algo. ¿Qué es lo que hay en el ambiente internacional respecto a la renegociación de la deuda? El grupo de los 20, y esto lo destaca el secretario general de la ONU, el grupo de los 20, que es el grupo más poderoso del planeta, incluso llegó a decir de esta manera tan clara y concreta que estaban ellos favorables a la suspensión del pago de la deuda. Suspensión del pago de la deuda. Porque ellos saben que si quiebran los países deudores, quiebran también los acreedores y quiebran también los tenedores de bonos. Si lo peor que puede pasar es, vamos a poner un ejemplo no consentido, que mañana se conversarían todos los deudores del mundo, países fundamentalmente del tercer mundo, y dicen, no pagamos, ¿quién quiebra? No van a poder declararle una guerra nuclear a todo el mundo. No, O sea, ¿quién quiebra? Quiebra el sistema financiero internacional. Por eso es que nos cuidan que no nos conversemos. Cuando América Latina debió haber tenido una política única de defensa de sus derechos frente, por ejemplo, a tasas de interés leoninas, que nos meten con esto, frente a este manejo, que es un manejo realmente, ¿cómo te puedo decir? Es un manejo irrito, un manejo repugnante que hacen, que los mismos bancos que prestan dinero son calificadores de riesgo, como el caso de Goldman Sachs. O sea, ¿cómo puedes hacer los dos papeles? Yo te califico el riesgo para que suba tu tasa de interés y te lo alzo al riesgo país. Y luego te presto plata a una tasa alta. Y luego te cobro, como nos acabo de cobrar, una deuda del 2022 que le paguemos en el 2020. Esas son las grandes injusticias del sistema internacional que no lo vemos. Y a veces solo nos matamos internamente en los problemas internos y no vemos cómo el mundo industrializado vive a nuestra costilla. Hoy están con un problemón. Les sobra dinero. No saben qué hacer con dinero porque entraron en otro problema de recesión, el parecidísimo, casi calcado del 2008, el mundo industrializado. Y eso nos lo quieren cobrar. Entonces, primero, Banco Mundial dice que hay que facilitar la renegociación de la deuda en mejores condiciones para los países deudores. La ONU lo dice igual y el grupo de los 20 lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? Por el tema del COVID. Mira, pleno titular del día 12 de julio del comercio. Aparece este hombre que no lo conozco, Santiago López Alfaro, socio de la consultora PHOS. Entonces, aquí viene a pontificar este hombre. Ecuador ¿Sí? estructura su deuda de manera exitosa.
Ya, pero veamos lo que dice acá. Esto es una mentira pelada, así sabemos Mm. decir en Loja, en mi tierra. Mentira pelada. ¿Cuánto ha influenciado la pandemia del COVID-19 en esta renegociación? Le preguntan. Dice, la crisis del coronavirus influyó menos de lo que pensábamos. No sea sinvergüenza. Por la crisis del COVID es que todos los organismos del mundo están pugnando por una renegociación a la baja de la deuda. Entonces, ¿cómo es que no incidió? ¿Qué quieres? ¿Que les pongan una medalla de lo que están haciendo? O sea, pero ¿por qué lo dice? Porque habla en el comercio, pues en el diario El Comercio. Entonces, una mentira falaz, como otra que quisiera darme un saltito antes de tocar otros temas. En el periódico del día 13 de julio, la ministra de Gobierno, aquí está la foto de ella, La que va a ser vicepresidenta, al parece parecer, que va por el Ministerio de la Ley, como todo lo que ha venido por la ventana. va a ser Porque por la presupuesto. ventana ha entrado el presupuesto del Claro, Estado, ha entrado una cantidad de cosas por el Ministerio de la Ley. Dice alabándola Moreno, el presidente Moreno escogió el camino difícil antes del cisma del movimiento Alianza País, cuando tomó todas las distancias y decidió enfrentar la corrupción. ¿Cómo que decidió enfrentar la corrupción si no ha dado la información de sus cuentas corrientes en el por extranjero? supuesto. En ese momento, aquí viene lo controversial de lo que afirma la ministra de Gobierno. Renunció a la comodidad de una mayoría en la Asamblea, pero se ha tenido pues los Pero sí votos tiene, durante los 3 años, pues pero con Creo y todos ha tenido mayoría, pues los Bidi Viva, con Creo Bidi y el Boom y Partido Social todos Cristiano esos que también. aprobaron el Consejo Transitorio de Trujillo, hicieron lo que les dio la gana, facilitaron todo, se comieron al nuevo Consejo de Participación Ciudadana que se lo eligió con votación popular, hicieron lo que les vino la regalada gana, incluso han dictado las leyes que han querido violando la Constitución, como la ley esta de apoyo Exactamente, doctor. humanitario que viola la Constitución en materia de precarización laboral. Entonces dice, renunció a la comodidad de una mayoría en la Asamblea y de tener un control de los poderes del Estado, que era el modelo del gobierno del correísmo. Pero Por sí, Dios, ¿y cuál fue pues, el papel que hizo Trujillo a favor de ellos? Primero, el adueñarse Consejo de todo. Transitorio, el Consejo Transitorio, por si acaso alguien no tenga memoria, fue electo de 7 ternas que envió el presidente Moreno. O sea, los 21 personas fueron escogidas por el presidente Moreno. ¿Para qué? Para ir a capturar el corazón de otra función del Estado, que es el Consejo Transitorio, que era el Consejo de Participación Ciudadana, que se lo denominó transitorio. ¿Para qué? Para que desde el Consejo Transitorio se tomen todos los órganos de control y las demás funciones del Estado. Y dice que era totalmente al revés. No, para nada. Si ellos han tenido todo el control de todas las instituciones del Estado. Le Pero si pusieron a la, una funcionaria de Moreno, le pusieron de fiscal, porque ella era directora de la UAFE durante el 2018 y pasó a ser fiscal. bueno, pero viene el tema. ¿Y quién es el que publica esto? El diario El Comercio, Diario El como lo Comercio. publican El Universo y los otros diarios y los medios. O sea, es una pandemia de desinformación brutal. Entonces los que compran el periódico con toda la ingenuidad y lo leen, terminan diciendo, oye, pero así ha sido la cosa. Si no ha sido como nosotros pensamos. Sucede que Moreno no ha tenido, fíjate cómo sería un manejo tan duro en su gobierno, que no tuvo ni mayoría en la Asamblea Nacional Pobrecito. no pudo controlar los poderes del Estado. Cuando vemos cómo desde Carondelet y mediante tronchas incluso, mediante tronchas han hecho y han deshecho, incluso con lo que fue el tema de la adquisición y de la compra de medicamentos y una cantidad de Medicamentos y cosas. todo. Pero doctor, para la elección de vicepresidente, yo digo hasta vergüenza les debería dar a los de AP votar por esa terna. No está ninguno de ellos. O sea, Pero ya lo no hay ni dijo, uno, pues. a ver, yo te recuerdo una cosa, Ujú. Jimena Peña, cuando se manda la terna para elegir a Sonnenholzner, ella dice, en esa oportunidad dice, antes de que se mande la terna, dice que ella creía y que pedía que se elija de entre la gente de Alianza País. Y el presidente escogió 3 personas que no tenían nada que ver con Alianza País y más bien tenían muchas relaciones con la derecha neoliberal del Ecuador. Ahora aquí van a elegir la terna, por si acaso Jimena Peña, coordinadora de la bancada de Alianza País, volvió a repetir lo mismo.
que deberían escoger hacer la terna con gente de Alianza País. Y volvieron a meter una terna de ruptura de los 25. Ruptura de los 25 que estuvieron con la candidatura de Lazo en el 2017. Y que, como declaró Elizabeth Cabezas, no tienen una persona en el gabinete ministerial. Claro, no tienen a nadie, Entonces ahora, pero siguen prácticamente, apoyando. sí, capturaron el poder, lo tienen allí rodeado al presidente Moreno capturado, y posiblemente van a dejar que sea electa la ministra de Gobierno, vicepresidenta de la República por el Ministerio de la Ley. Con el Hasta peligro, allá van a con llegar. el peligro de que, primero, doctor, no hay elecciones, porque si la señora se toma el poder, por ejemplo, tendríamos otra Áñez aquí en el Ecuador. Todo puede pasar aquí en el Ecuador. Mientras la gente esté pajareando y esté buscando cómo afectar al de al lado, en vez de estar mirando qué es lo que realmente se está cocinando en el Ecuador, tanto en sus activos, cuanto en sus empresas públicas, cuanto en la política, están preocupados de otras cosas, están peleando, están en otra guerra, no Exactamente, en la doctor. verdadera defensa de los intereses del país. Ay, en vez de estar todos en el frente de batalla, están abriéndose otros frentes que no tienen importancia, doctor. Esa es la gran verdad de este país. Así es. Doctor, pero hay peligro realmente porque hay una declaración del presidente, del expresidente Correa, de que el Consejo Nacional Electoral quita del registro a Compromiso Social, porque ya ayer tuvimos la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral y al parecer la cosa va como para que le destituyan al Contralor de lo que se vio el día de ayer. ¿Hay peligro de que desaparezca Compromiso Social, doctor? A ver, yo primero tengo que decir algo que lo he dicho, que yo creo que en este país no se puede jugar en un tema electoral, Ujú. que deben estar participando las principales y todos los que quieran participar, todos los que estén calificados, y Sí, ellos están sí. calificados. Ajá, Tienen que participar todos los calificados, porque la democracia no es juguemos, pero siempre que eliminemos ese equipo de fútbol que es el que creo que me puede quitar el campeonato. claro. O sea, no, pues tienen que jugar todos, porque si no, no hay fair play. Entonces, eso lo dejo claro. O sea, yo soy de la tesis de que no se debe hacer ninguna jugarreta y que lo vuelvo a sostener, que el Contralor General del Estado se extralimitó en sus competencias porque él no tiene nada que hacer en el tema electoral y que más bien, si se aplicaría la ley, el Tribunal Contencioso Electoral debería destituirlo. Como ya pasó esto en el 2007, cuando se intentó bloquear la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Es un tema clarísimo. En un año electoral nadie puede interferir un proceso electoral. Y además que el Contralor lo único que tiene como competencia es el análisis del uso de los recursos públicos. Cuando se habla del análisis de la gestión, no es que el análisis de la gestión es revisar que cómo aprobaron a tal o cual partido o movimiento político, sino cómo se ha gastado el dinero en tal o cual actividad que tenga que ver con ello. Si hay alguna irregularidad económica, por eso es que el Contralor es un juez de cuentas. O sea, tiene que ver el dinero, no otra cosa. Así es, Pues exactamente. primero dejo claro, sentado mi criterio de que yo creo que debe participar. Pero cuando uno ve el avance de lo que sucede, las audiencias, los procesos que han incoado en el Tribunal Contencioso Electoral, la posición del Consejo Nacional Electoral de la mayoría, que son las tres personas que no juegan junto a lo que plantean Pita y Verde Soto. Entonces uno dice, ¿realmente hay un peligro de que no los califiquen? Yo creo que no hay un peligro. A mí parece que puede ser una estrategia mediática para un poco decir, estuvimos a punto de que nos afecten y aquí estamos, hemos revivido como el ave fénix de las cenizas y nos alzamos para recuperar la patria. Porque yo no le veo un gran peligro, O no sea, le veo. ahorita yo creo que no, pero si hubo el peligro con el informe que manda el Contralor, pues, o sea, es que se extralimita Ah, y no, que no, quiere no, volarle, pues, pero esa es otra cosa. Pero el informe que manda el Contralor era para destituir también a los tres miembros del Consejo Nacional Electoral, para porque no pueden tomarse, hacerlo uno sin hacerlo otro. claro, tiene que tomarse también el Y Consejo no Nacional se ve en el Electoral. horizonte, no se ve en el horizonte que los miembros del Consejo Nacional Electoral vayan a ser destituidos.
o se mantengan firmes. Entonces, Pero y hay que si, ver, doctor, hay que ver. pero si el día de mañana, con las presiones que puedan tener los del Consejo Nacional Electoral, recuerde que ellos fueron nombrados por el Consejo de Participación Transitorio, el día de mañana ellos deciden borrarle del registro a compromiso social en una sesión del Pleno y dicen, sí, ¿saben qué? Acogemos lo que nos dijo el Contralor. Pero es que ellos ya hicieron declaraciones en sentido contrario, que todo estaba bien hecho. Claro, aquí en esta radio la señora Yana Tamain dijo que ella no va a permitir que la democracia se dañe porque hay Por eso, autoridades inclusive que están siendo que habían sido elegidas bajo esas agrupaciones partidistas, entonces que ella no por, va e- a permitir eso. por eso es que yo te digo, o sea, si hubiera algún elemento más que nos den como para que pensemos que efectivamente hay ese peligro, pero yo lo estoy viendo que no se está presentando ese peligro, o por lo menos no lo veo yo claro. Ya. Y no lo veo claro, entonces de pronto es una estrategia, tú sabes cómo es una estrategia de campaña, Ujú. porque la gente se conduele de la persona que la van a atacar, que la están, y de pronto la gente dice, oye, sabes que logramos sortear esto y estamos aquí más vivos que nunca para defenderlo al país y y no pasa nada. Lo que sí creo que en algún momento puede intentarse a sostener aquella tesis de la famosa presencia personalísima para presentarse a las candidaturas, presentar las candidaturas. Con lo cual, creo que esa sí es una forma de decirle, no que Fuerza Compromiso Social No se no pueda presenta. participar, sino es un poco decir que venga el expresidente Correa a inscribir su candidatura de vicepresidente. Y obviamente no creo que él venga en esas condiciones porque teniendo la orden de prisión preventiva, lo tomarían preso. Claro. Pero eso también Entonces, puede cambiar, doctor, el Consejo Nacional Electoral en pleno año electoral. No puede cambiar un reglamento cuando quiera. a ver, desgraciadamente la Constitución dice que durante el año electoral no se expedirá ninguna ley que cambie las reglas del proceso electoral. Y yo también lo he razonado y he dicho, si la Constitución dice que no se cambia una ley, con mayor razón pues que no se cambie un reglamento, que tiene una incidencia en el tema de quiénes están y quiénes no están. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que ha actuado el Consejo Nacional Electoral en esa materia. Pero esperemos, no especulemos, pero yo tengo la impresión que sí van a participar los movimientos. Esa es mi impresión. Pero en todo caso, aparte de hacer lo que hicieron esa defensa con un Twitter, ¿por qué no se movilizan? ¿Por qué no llaman a la movilización de sus militantes para que estén vigilantes con una presencia física de lo que está pasando? Exactamente. Porque si no, Claro, pueden salir. viendo que no hay esa movilización, capaz que pueden hacer lo que les da diciendo que no hay presión social, ¿no? Entonces dice, toman la decisión y se acabó. Y eso puede Sí, perjudicarles más. Ahora, claro, lo que sí van a impedir es que Rafael Correa participe y en cualquier papeleta, ya sea de asambleísta, vicepresidente, lo que sea. Eso es lo que no van a permitir de lo que estamos viendo. sí, o sea, creo que por ahí van. A mí me encantaría que participe, porque si no queda el mito. Ahí no están haciendo ningún favor. Pues queda el mito de que si él ganaba, si él participaba, de pronto ganaban en primera vuelta todas las elecciones. Deberían pensar un poco más la gente que politiza, en este caso, el tema electoral. Porque lo mejor es que estén todos participando y que ahí se vea cuál es la verdadera fuerza que tiene la gente. Ya. Recordemos que en 2017 ganaron con las justas. Ujú. Y eso que estaban unidos, todavía no se habían dividido. Y ganaron 51 a 49%. Entonces, no es que ya tienen ganado. Entonces, yo personalmente los hubiera dejado participar a todos. Porque si no, después queda el mito. O sea, el problema es que no nos permitieron que participe tal persona y de esa manera nos afectaron. Pero ese es mi criterio, sin meter leña al fuego, sin... Porque además es un problema de ellos. Ujú. Yo en esta semana, César, tomé una decisión y la puse en el Facebook y la puse en el Twitter y la comuniqué y la he hecho pública en todas las entrevistas que he tenido. Porque tienen unas confusiones tan grandes. Yo he hecho
y vuelvo a decirlo lo que yo dije ya en el Orense y he dicho en otros medios. Yo he hecho un llamado a la unidad de la izquierda, a la unidad de toda la gente de la izquierda, para poderse crear un gran frente de oposición a la posibilidad de que el neoliberalismo siga rampante en el Ecuador. Pero ese llamado no quiere decir que yo soy parte ni de la Revolución Ciudadana, ni del correísmo, ni de Fuerza Compromiso Social. Yo tengo numerosas entrevistas diciendo eso. Yo no soy parte de. Así es, doctor, así ha Yo no soy sido. parte de. Entonces, por eso les puse y les decía que, por ejemplo, no me hagan participar de manera tramposa, no me hagan participar en encuestas de ellos, de su movimiento, de su gente, como que yo fuera parte de ellos. Porque me hacen aparecer como que tengo menos entrada en la gente, menos popularidad en la gente de la que posiblemente tengo. Pero incluso así tenga lo que ellos dicen, no me hagan participar, yo no soy parte de ellos. Entonces no confundan a sus electores haciéndome, Exactamente. haciéndome participar en sus elecciones primarias o en estos remedos de encuestas, porque yo no he decidido participar con ellos. Yo he hecho un llamado que ha caído en saco roto, que es armemos un gran frente de izquierda. Pero han entendido que armar un frente de izquierda es crear Unión por la Esperanza, donde participen toda la gente que está de acuerdo fundamentalmente con la década, los 10 años del gobierno anterior y con la gente que participa en compromiso social. Entonces, eso no es toda la izquierda, puede ser una parte. Es más, hay mucha gente que ni siquiera son de izquierda, que han estado allí en ese gobierno. Hay mucho neoliberal que estuvo en ese gobierno. Pero más allá de eso, o sea, ellos manejan su cuestión, no quieren unidad, no confundan y no confundan a la gente porque de lo que se trata es de vender una idea de aceptación. Yo tengo aceptación en mucha gente porque han visto mi lucha no de ahora. Mi lucha es la misma de siempre. El 2005, 2006 fue así de dura. Y ha sido y seguirá siendo. Así es que conmigo no pasa nada. Ellos que Así sigan es. con su cuestión. Sé que este sábado van a tener su incorporación de unas grandes figuras al movimiento, ya veremos cuán grandes son. A mí recién el domingo de esta semana, o sea, de la semana que acaba de pasar, me plantearon que querían alguna gente de acá de Quito, respetable, y yo les agradezco profundamente que se hayan mirado en mí, que por favor quieren tomarme en cuenta y que yo me una a Unión por la Esperanza este sábado, y que incluso estaban previsto que haga uso de la palabra en ese acto, o sea, como quien diciendo, venga y le hacemos un acto de desagravio, que no es exactamente lo mismo, pero más o menos diciéndome, vea, tenga tribuna y venga y hable. Pero mientras dejaron que el señor Franco Loro, el doctor Franco Loro, Eduardo Franco Loro, diga lo que dijo y nadie le contradijo, quiere decir que de alguna manera están de acuerdo o que en ese movimiento la gente no tiene la menor posibilidad de contradecir nada o que de pronto estuvieron de acuerdo en que él diga eso. Entonces yo no estoy donde no me llaman, yo eso lo tengo desde que era muy joven, yo no soy de las personas que golpeo la puerta equivocada, así es que no me hagan participar en nada de ustedes. Sigan ustedes, olvídense por un tiempo de mí, yo veré lo que hago, yo veré cómo sigo haciendo opinión, qué temas voy tratando y qué decisiones voy tomando. Pero a mí no me tomen en cuenta. Porque yo me acuerdo una vez, por eso tuvimos la conversión en mi oficina con Franco Loro. Él me pasó viendo de la oficina, porque yo le contesté muy duramente, porque cuando yo hice una crítica a algo, él me contestó en las redes sociales y dijo que mi actitud era más o menos de un traidor, y entonces le dije, ¿cómo puedo ser yo traidor si yo no pertenezco a ustedes? Claro. ¿Cómo puedo ser traidor si yo no pertenezco a ustedes? Yo estoy diciendo mi verdad, pero no me digas traidor. Entonces pasó por la oficina, que no, que llevémonos bien, que esto, pero que por favor bajemos el tono, que nos... Dije, mira, yo voy a decir lo que yo pienso.
Yo no lo hago con mala intención ni con el ánimo de dañar, pero no le hagamos creer al país que todo fue una maravilla. Pero doctor, Hubieron cosas. hay algunas personas que a usted le catalogan, dice, como separatista. Pero ¿cómo puede ser separatista si usted no pertenece a la Revolución Ciudadana? Sigan nomás su camino, no se hagan problemas. Pues, o sea, yo, ¿separatista de qué? Pues, y me hacen participar en este domingo. Era, pero que se manejaba en una encuesta donde me hacían participar incluso contra una persona sin rostro. Pero hasta en esa encuesta les fue mal, porque por mucho que me bajaron mi puntuación, tenía el 23%, lo cual quiere decir que la cuarta parte por lo menos no tienen ellos, o que hay gente que no está con ellos. Pero independientemente de ellos, sigan su camino. Ustedes saben que tienen un líder, que tienen que... Además, que para qué estas encuestas, o sea, yo no los entiendo. ¿Para qué hacen estas encuestas? Si ya Franco Lor dijo que ellos apoyarán a los candidatos que apoye Rafael Correa. ¿Qué encuestas ni qué nada? O sea, ¿por qué toman del pelo a la gente con encuestas? Nadie está esperando encuestas. Nada más vendrá un WhatsApp o un chat desde Bélgica y dirán, estos son y se acabó. Y ya, y decídanse a participar y a pelear por las cosas que hoy se están dando en el Ecuador. Porque no es que, y eso sí les he criticado, que la patria la van a recuperar en el 2021, en el 2021 recogerán lo que ha quedado de la patria. Y no es que lo van a poder dar la vuelta, como lo dicen, irresponsablemente. Eso no se vira así nomás. Entonces, ahí viene el tema de que ellos sigan con su populismo. Rodrigo Borja Ceballos en su enciclopedia de la política, yo lo cito a Rodrigo Borja Ceballos porque es una persona de respeto como un intelectual y reconocido en prácticamente todo el mundo. Él dice, se llama populismo a una posición y a un estilo políticos que no llegan a ser ideológicos, no llegan a ser ideológicos, caracterizados por el arrebañamiento de las multitudes en torno a ese hechicero del siglo XXI, listo siempre a ofrecer el paraíso terrenal a la vuelta de la esquina, que es el caudillo populista. Si ellos creen que deben manejarse así dentro del populismo, manéjense tranquilos, no se hagan problema. Lo que sí les pido es no me tomen en cuenta ellos a mí, no yo a ellos, yo no los estoy tomando en cuenta. Yo no les he golpeado la puerta. Entonces no me tomen en cuenta, no me saquen de donde yo no he entrado. Lo que, Está más claro. lo interesante de todo esto es, doctor, que uno cierran las puertas, hablan de candidatos que va a decidir Correa, pero Correa dice que no es el momento de pensar en candidatos, ni tampoco dice Pero nada. no, sí dijo. O sea, cuando él le dijo a Javier Lazo, le dijo, tú puedes ser un candidato a presidente, ahí le embarró. No por Javier Lazo, sino porque él estaba orientando. Y ahí en la misma intervención que hizo, dijo, puede ser tu candidato, Javier, puede ser María Isabel Salvador. Allá mandó dos candidaturas. Pasó un tiempo y después dijo, puede ser Paula Pavón. Tres candidatos. Y ahí se vino el desborde, porque ayer que estaba haciendo la suma de las candidaturas, son 12 los precandidatos que tienen. Eso les va a dejar una huella de resentimiento interno dentro de su movimiento, que no sé cómo lo cómo lo vayan a resolver. Y hay un tema también que quisiera decirlo. Sí, doctor, adelante. Que estamos en un dilema grave en el país, porque estaba haciendo un análisis de todos los movimientos y partidos políticos. Es posible que me haya equivocado en alguno. Yo reconozco, porque no tengo todo el tiempo para estar en todo, y de pronto en alguno me equivoqué, pero la mayoría. Todos estuvieron por el 7 veces sí. Dime tú quién no estuvo. Me estoy hablando de los movimientos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Porque, por ejemplo, la Revolución Ciudadana no es un movimiento reconocido. No, es No es. la parte que quedó apoyando al expresidente Correa de AP. O sea, Ya. ellos salieron, hicieron la Revolución Ciudadana y no es partido. Los quienes han estado con 7 veces sí. Por ejemplo, con todo respeto, hay Centro Democrático que estuvo ahí sentado en la mesa de la Unión por la Esperanza, representado por el señor Menoscal. Ellos estuvieron con 7 veces sí. Ellos formaron una coalición que se llamaba Soy Ecuador, algo así era, para el Sí, 7 veces sí. Con sí, democracia sí.
el señor Bolívar Armijos, que estaba allí tomándose la foto, él estuvo haciendo campaña por el 7 veces sí. Fuerza Compromiso Social, en donde se tuvieron que arrimar para ver cómo inscriben candidaturas. Y Fuerza Compromiso Social, que hoy está llamado a ser una parte importantísima, porque es la única que puede inscribir candidatos de ellos. Fuerza Compromiso Social hizo una campaña, pero full a favor del 7 veces sí. Entonces, cuando uno dice, ¿quién no hizo? Sociedad Patriótica hizo 7 veces sí. Suma estuvo con el 7 veces sí. Creo con el 7 veces sí. Nebot con el 7 veces sí. ¿Cómo se llama? Gustavo Larrea con Democracia sí. 7 veces sí. De tal manera que tú regresas a ver donde quieras y prácticamente todos estuvieron con el 7 veces sí. Lo cual refleja, eso debería ser solamente eso. No quisiera ir a un análisis en medio, ¿cómo te digo? Un análisis en público. Pero eso, cuando todo el mundo dijo 7 veces sí, obviamente confundidos, porque ellos no se daban cuenta de cuál era la verdadera intención, la captura de los órganos de control y la captura de la función del Estado. Pero eso casi era un voto rechazo. Y eso merece que la gente lo analice. Porque todo el mundo estaba con 7 veces sí. 7 veces sí, 7 veces sí, 7 veces sí. Entonces hay que tomarlo en cuenta, César, porque creo que por donde vaya cualquier candidatura, van a tener que quedarse callados con el 7 veces sí. Porque todos están. Yo me he puesto a analizar movimiento por movimiento, toditos. Toditos estuvieron con el 7 veces sí. Entonces, frente a eso, ¿qué puedes tú hacer? El tema está, en ese sentido está bastante feo. Claro, ahorita con quién te alineas si la mayoría le dio chance al 7 veces sí. Durísimo, realmente, doctor. Claro, no la mayoría, creo que la totalidad. Y en el 7 veces no, cuidado, estuvimos muchísima gente en el 7 veces no, porque son vivos, dicen, es que todos la votación del 7 veces no es nuestra, no señor, no, porque hicimos un montón de cosas, opinión, algunas personas, entre ellos mi persona, por el 7 veces no. Y claro que logramos sensibilizar opinión. Entonces, no es que solamente fueron de ellos, pero aquí, si me permite, yo quiero tocar un tema que me parece peligrosísimo, que es el tema de la consulta popular que aparece con Nebot y que aparece ya Pachacuti con su propia consulta popular. Entonces, esto puede generar un elemento perturbador del tema eleccionario. Y en esto deberían unirse Raimundo y todo el mundo, porque no es dable que en una campaña que tiene un objetivo concreto, que es elegir presidente, vicepresidente y asambleístas, se metan con una consulta popular, porque eso es para distorsionar, para hacer preguntas inductivas que en el fondo apelan a la emocionalidad del electorado. Entonces, le preguntan un montón de cosas. Te voy a poner un ejemplo de la pregunta de Pachacuti. Pachacuti pregunta, entre otras cosas, que la prohibición de la utilización de los dineros del IES y SWISPOL por parte del gobierno. Dime si va a haber un ecuatoriano que diga que no, que el gobierno sí debe tomar esos dineros del Estado, Nadie. de la Seguridad Social. Nadie. Entonces, una pregunta inductiva, pero además una pregunta torpe. ¿Por qué es una pregunta torpe? Porque el artículo 372 de la Constitución dice que los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco. Claro que esto parece que no les entró a mucha gente. Esto no les entró, no leyeron. Este artículo creo que se les olvidó de colocarlo en alguna edición de la Constitución. Y luego dice, ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas ni menoscabar su patrimonio. Entonces, ¿qué tienen que hacer una consulta sobre una norma constitucional que está vigente? Lo que tienen que hacer es establecer responsabilidades a los que le han metido la mano al seguro, pues.
y activar a los órganos de control y activar a los órganos de justicia, si desde luego se los puede activar, porque tú sabes que hay una captura allí, para que responsabilicen a los que hicieron mal uso de los fondos que ellos no tenían por qué meterle mano al Seguro Social. Fíjate que Richard Espinosa en el 2016, ellos estuvieron en un acta reservada, firmaron un acta reservada del Consejo Directivo del IES, donde discutían de que no existía el sujeto, no conocían cuál era el sujeto que tenía que hacer la aportación al Seguro Social, cuando en la ley y en la Constitución se habla de que es el Estado el que asume esa obligación. Y ahí intentaron eludir una deuda al IES de más de 3.000 millones de dólares, año 2016. Y el que me diga que no, le pongo aquí las declaraciones y todo el caso el famoso caso de que quisieron anular esa deuda. Y luego en este gobierno, recordarás que cuando le dijeron al ministro Carlos de la Torre de que por qué no paga la deuda interna, dijo, es que la deuda interna es como deberle a la esposa. Fíjate que están preocupados, en este momento están preocupados de pagar los bonos y de renegociar los bonos. Sí sabes tú que la deuda interna tiene un valor casi matemáticamente igual a la deuda de los tenedores de los bonos. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí, sí, Y doctor. Así entonces, es. pues, entonces la deuda interna, hay que ver la historia de esa deuda interna. Y aparece Nebot con una pregunta que les voy a leer a una de las tantas preguntas, para que vean ustedes un modelo de cómo no debe ser, cómo no se debe tomar al pelo a la gente y cómo no le deben permitir este tipo de consultas, porque son para ver cómo una candidatura que se les ha caído, cómo le dan algún tipo de oxígeno para que tenga más vuelo. Por eso renunció a ser candidato, pero están buscando este artificio de la consulta. Mire esta pregunta. ¿Está usted de acuerdo que en los casos de violación agravada por la muerte de la víctima, menor de 14 años, se imponga la pena de 50 años sin derecho a rebajas por atenuantes, ni a beneficios de liberación anticipada de secos? Entonces, ¿quién va a decir quién va a opinar en contra de esto? Pues, pero además, o sea, 50 años, ¿por qué no le ponen pena de muerte? De una forma de decir, estamos defendiendo estos temas. La mejor defensa que se puede hacer para que no se presente esto es con una sociedad que tenga una educación diferente de la que tenemos, programas comunicacionales diferentes de los que tenemos, diarios que son los de mayor circulación del Ecuador, como el Diario Expreso, que lo único que transmite es violencia y violencia sexual. Cuando tengamos eso, tengamos educación e incluso tengamos una situación económica más estable, van a ir desapareciendo estas taras de la sociedad. Pero no tomándole del pelo a la gente, porque comienzan igualitos que Moreno con las preguntas inductivas. Claro. Moreno le preguntó en la primera pregunta, me acuerdo, del 4 de febrero del 2018, le preguntó al pueblo, y le dijo, ¿está usted de acuerdo en que no prescriban los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes? La pregunta Porque es lo 4. que la gente tiene en la cabeza, delitos sexuales contra niños, niños y adolescentes. Esto es prácticamente lo mismo, visto de otra manera, que muere la víctima menor de 14 años en una violación. Pero esto es ¿para qué? Para después ir con esas preguntas diciendo somos los salvadores del país, somos los que estamos salvando al país, los que queremos un mejor país. Mira, por ejemplo, pregunta 2. ¿Está de acuerdo que se adopte una política de Estado a favor de los pequeños productores con líneas de crédito y ta? Leamos el artículo 334 de la Constitución cuando dice que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual corresponderá. Y en el numeral 5 dice promover los servicios financieros públicos y la democratización del crédito. Pongan en vigencia la Constitución. Otro artículo que se les olvidó. Claro. Vamos a tener que escribir como escribió Montalvo, los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Los artículos que se le olvidaron a Raimundo y todo el mundo. Ahí está la norma constitucional. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer preguntas cuando la norma constitucional está ahí? Pues eso depende de la Corte Constitucional, pues que también Sí, ponga su... sí, César, pero creo que en esto deberían unirse todos los partidos y todos los movimientos. Todos. Claro, no va a estar de acuerdo Nebot porque él quiere sacar tajada con esto Claro. y no va a estar de acuerdo Pachacuti. Pero aquí deberían estar todos los demás.
diciendo, señores, pero en gajo todos, señores miembros de la Corte Constitucional, no vamos a permitir una consulta popular en la mitad de un proceso electoral que tiene otro objetivo, porque esto distorsiona la votación. Ahí tienen que juntarse todos, todos, y estoy hablando de todos, Fuerza, Compromiso Social, Sociedad Patriótica, Democracia, sí, todos. Porque si no, entonces, lo que puede pasar es que todos también metan preguntas y armemos una consulta con unas, qué sé yo, 10 propuestas de consulta que le van a pegar una confundida al pueblo y solo falta que alguien diga, ¿quieren ustedes ser felices? Y otra pregunta, que si quisieran que les entreguen una canasta de víveres cada fin de semana en las casas y le manden el servicio médico a las casas. ¿A qué punto de ridiculez estamos llegando? Entonces esto deberían analizar, en vez de estarse preocupando de otro tipo de pavadas. Estos son los temas. Porque cuando esto pase, va a ser demasiado tarde. Y esas fuerzas que están en este momento con poca aceptación se van a ir posicionando con una consulta inductiva. Claro, Entonces, esto es es la forma importante. de recuperar el electorado, pues por parte de Nebot, Claro, una consulta popular. claro, pero de esto deben estar preocupados, de esto y de otras cosas más. Porque de esos son los temas del día. Esta consulta ¿cómo se llama? De Nebot apareció en esta semana que acaba de pasar, después de la última entrevista que tuvimos el miércoles. Y lo de Pachacuti apareció este fin de semana. Pachacuti tiene unas preguntas que son, o sea, inductivas, montonera de preguntas inductivas. Mira, por ejemplo, aumento de penas para delitos de corrupción. ¿Quién va a decir que no aumente? Claro. Pero además esto no se soluciona con más penas. Aumento de penas por delitos de corrupción. De hecho, ahí va la gente y sí, un voto más para el Yacu Pérez o para Salvador Quispe o el que elijan ellos, porque ya tienen 3 candidatos. Y así. Es terrible, entonces. Fijación, bueno, repatriación de capitales de la banca en el exterior. A ver, ¿tú crees que se repatrien los capitales? Pero eso hay que lograr hacerlo de otras maneras. ¿Tú crees que poniendo en una consulta, usted está de acuerdo en que se repatrien los capitales que están en el exterior? La gente va a decir, ya aprobó el pueblo, a ver, nuevamente traigo la plata está afuera. ¿Qué van a traer la plata? Eliminación de pensiones vitalicias. ¿Quién va a decir que no? Claro. Cuando con eso tampoco se resuelve nada. Sí, porque es 1 millón mensual, ¿no? Todo lo que... Pero además eso no es menos de 1 millón, creo, pero Menos además de eso un no millón es. resuelve nada. Eso no resuelve nada. Eso es para alimentar el resentimiento social. Reducción de asambleístas. Pero ¿para cuándo va a regir? Para el 2025. Porque si Claro, la consulta es para el 2021, esto regiría para el 2025. Pero, ¿por qué lo ponen? Pero no, en eso sí no son tontos. Porque con el método de Webster, que es diferente al de Hunt, tienen más posibilidades de meter asambleístas a las minorías que las mayorías. claro. Rebaja de los sueldos del jerárquico superior de las 5 funciones del Estado. Pregunta 9 de Pachacuti. ¿Qué quiere decir? Que le rebajen el sueldo al presidente de la República, al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente de la función electoral, al presidente de la función de control social y al presidente de la Asamblea Nacional. Ya, resuelto el país. Y con eso también, como bajan los sueldos y nadie puede ganar más que el presidente, empiezan a bajar la tabla salarial y también nos bajarán los sueldos a los servidores públicos. Claro, pero independientemente, o sea, ¿te imaginas lo que es eso? Entonces, es un tema de profundo el que estoy tocando. Lo toqué también en el diario Lorense y lo estoy tocando. Es un tema profundo Así y es. deberían preocuparse todos los movimientos y partidos políticos, incluso el mismo Consejo Electoral y la Corte Constitucional, porque el momento que le metan a trámite este tipo de consultas, el resto, en serio, no me quedo atrás. Yo también mando mis consultas y todas con preguntas inductivas se va a armar el pandemonio y se va a desnaturalizar el tema de la consulta. Y la gente va a decir, vota en la consulta tal que de Nebot, vota sí y de paso da votando al ladito o el candidato que venga de esa
de los que están promoviendo la consulta para cambiar el país. Claro, entonces, Claro, esto debería parárselo a todos y decirles, no se está coartando el derecho del pueblo, porque alguien va a decir, pero doctor Tandazo, si es un derecho constitucional la consulta, pero no lo hagan en ese momento. No lo hagan en ese momento y con preguntas inductivas, no. Háganlo si quieren 3 meses después, pero no ese momento. No ese momento. No tiene sentido. O sea, es una manipulación política, es un manoseo de las elecciones. Eso no se puede hacer. Participe quien participe. Porque con esto yo no estoy ni atacando a nadie, ni obviamente no me gusta que le tomen del pelo al país, pero no estoy favorable a nadie en particular. Solamente estoy diciendo, esto me parece algo y una cantidad de preguntas que las mandan, que si quieren las semillas y una cantidad de cosas gratis que les dé el Estado y el tema del BIES que le mete también pero hay una que es hermosa de Nebot, que si está de acuerdo en que el BIES contrate de manera obligatoria y permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para que califique el riesgo, la rentabilidad y la liquidez de las inversiones financieras. Pero si el BIES por su propia naturaleza es un banco, ¿cómo un banco va a contratar otro banco para que le diga qué hacer como banco? Entonces desaparezca de una vez el BIES. qué bestia. O sea, es para ver si cómo le meten al BIES. Yo sé cómo son. Son marrulleros. Entonces, el BIES mañana contrata lo que se llama, así se llama, verás. Son nombres, así como la monetización de activos, son nombres que son rebuscados. La banca de inversión. Entonces, mañana el BIES contrata a una empresa norteamericana o del mercado internacional que le diga dónde poner su plata. En el fondo, ¿quién decide dónde invertir el BIES? Una empresa de afuera, para de esa manera manipular las inversiones del BIES. O sea, no son pendejos. No son pendejos. Nombren una persona competente al frente del BIES, que sepa cómo maneja el tema con un buen equipo técnico. Pero no abran esa posibilidad de que el BIES, vamos a poner un ejemplo. Digamos que a mí me nombran la máxima autoridad del BIES. Es nada más que un supuesto no consentido. Y obligatoria, dice, fíjate esa palabra, obligatoria y permanente. Una consultora de prestigio nacional o internacional. No van a contratar una nacional, si ellos odian lo nacional. Claro. Para que califique el riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones. Digamos que a mí me nombran el IES. Y yo digo, yo no necesito una consultora. Con mi equipo y con la consulta de lo que yo debo hacer, hago esto. Estoy obligado a contratar. Incluso a erogar, porque eso me cuesta plata. Estoy obligado, porque si esta pregunta la gente dice sí, estoy obligado a contratar. Es como que a una persona le digan a un ministro de Energía o a un ministro de Industrias que para manejar, a un ministro de Industrias que para manejar su... ¿Qué les parecería? Que a un ministro de Finanzas le digan que para manejar el ministerio tiene que contratar asesoría para que le digan cómo manejar el ministerio. Entonces, ¿quién va a manejar el Ministerio de Finanzas? O el Ministerio de Industrias o el Ministerio de Energía, en este caso el BIES. Es una pregunta estúpida, perdón la palabra, y les pido 1000 disculpas a los que me están escuchando. Eso no se puede manejar así. Y que venga de manera obligatoria. O sea, porque después están viendo cómo palanquean con el gobierno de turno. Ese es el lobby. Para ver cuál es la empresa que les recomendamos al BIES que sea la consultora. Y después termina anexándose a algún banco privado. Pero con esa consultora, ellos van a hacer el destino que les dé la gana con los dineros del BIES. Entonces, hay que parar esto, César. Yo hago una invocación y ahí sí no estoy metiendo una cuña contra nadie ni contra nada. Estoy realmente advirtiéndole al país. Esto se les va a ir de las manos con este tipo de consultas, porque la gente va a consultar una cantidad de cosas que van a distorsionar el proceso electoral. Pero además son cosas que de aprobarse
Porque al pueblo le van a decir, vota, por ejemplo, porque el BIES tenga una consultora y la gente dice, esta es la mejor forma de proteger nuestros recursos. Pero lo que están es poniendo en manos de una empresa transnacional que venga a manejar la plata del BIES. Porque no son contratos que se hacen por un mes. Va a contratar una firma por 3 años. Ya, pues esa firma será la que diga dónde va la plata del BIES. ¿Para qué tienen directorio del BIES? ¿Para qué tienen gerente del BIES? ¿Para qué tienen? Claro. Entonces el tema, yo creo que y otro tema que también tenemos que estar muy atentos. Yo impulsaría en algún momento, y me gustaría que la gente, o lo haga la gente que se cree que tienen mucha presencia política en el Ecuador. Por ejemplo, deberíamos desterrar en el Ecuador, pero así, prohibir, o sea, eliminar para temas electorales las encuestas. Ya comenzaron. Hay un análisis que ya me lo circularon. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, un poco más ya le comienzan a vender a la gente que quiénes van a ganar, quiénes no van a ganar. Y no me estoy refiriendo, por si acaso, a Fuerza Compromiso Social, porque están poniendo los de ganadores de largo, a Lazo, a Sonnenhorst, a no sé quién, cuando el tema no es así, pues. Pero ya, pero además trabajando y publicitando en las redes sus informes. Eso está permitido. Es una forma de orientar a la gente, porque el ciudadano común a veces le gusta ser ganador, hasta por pica con el vecino, dice, no, yo estoy con fulano, y verás que vamos a ganar. Ni él va a ganar nada, ni va a perder, porque el que realmente va a ganar es el candidato que va a ser electo, que no necesariamente es el que le está escogiendo. Pero ya comenzaron con sus encuestas, y verás que estamos recién en julio. Yo ya vi una encuesta que tú si la lees, tú dices, qué bestia, qué profundidad. Es como cuando tú dices, vamos a adaptar todo este análisis para al final decir que quien tiene la bendición de Dios es fulano de tal, o son estos sectores, entonces la gente se confunde. Debería prohibirse el tema de encuestas. O sea, claro, Ese inducen es al un tema, voto, por ¿no? Se ejemplo, induce al que voto y se eso. les olvidó, y no lo estoy diciendo mal, eso se les olvidó en la Constitución de Claro. Montecristi. Esto debió haber constado. No le estoy responsabilizando, estoy nada más diciendo. Esto debería ser una norma constitucional. Prohibir las encuestas. Que hagan encuestas de productos alimenticios, de productos de consumo, cualquier cosa, pero no encuestas electorales. Porque además, la historia del Ecuador está plagada de mentiras. Voy a poner un ejemplo. Yacu Pérez no aparecía como ganador de la prefectura de la Suay, ni de lejos, Y ni ganó. Yunda como alcalde, y ganó. En Ambato también, el alcalde de Ambato él no tenía, no estaba liderando ninguna de las encuestas y terminó ganando. Y entonces, y después, recordarás, el que más se peló en las encuestas fue Márquez, de Así, Blasco Peñarera ujú. Solá. Y fue el que más se peló. Y después con decir, ¿sabes cómo se la sacan? Ya manipularon las elecciones. Y después dicen, verá, cuando les entrevistan y dicen, pero señor fulano de tal, usted dijo que alguien tenía el 10 y ha tenido el 20, o no, o que tenía el 20 y ha tenido el 40. Dices que verá, también hay que tomar en cuenta que hay mucha gente que se decide a votar ese rato, entonces tienen la salida. Ese rato cambian. No es eso, ellos están orientando, porque son campañas electorales que tienen sus propias encuestadoras. Ah, Entonces, debe haber una que otra encuestadora que tenga algún grado de credibilidad. Pero el problema es que como no se puede hacer un tamiz y decir, estas participan y estas no, habría que prácticamente volarlas a todas. Yo sé que hay unas 2 o 3 encuestadoras, o por lo menos una de ellas la conozco, que tiene algún grado de credibilidad. Pero las otras sí son de miedo. Ya te digo, te voy a mandar a tu mail. Te voy a mandar no, a tu doctor. mail ese análisis, porque ni siquiera vale la pena hablar de ese análisis, porque es hacerles propaganda a los que no tienen chance de ganar. O sea, y esa es una encuesta hecha por una empresa de un ejecutivo que es, pero
O sea, pero huele a Cuadras, que es neoliberal, o sea, él es de la derecha recalcitrante de este país, Oiga, que escribe, el de la mesa chica también no tiene una encuestadora, Santiago Cuesta. también tiene encuestadora, pero También. es otro, Ah, es es otro. otro, pero este, por ejemplo, tú abres determinados periódicos o revistas y aparece artículos de él. Y cuando lees el contenido, es una persona de la ultraderecha, pero tiene una empresa encuestadora. Entonces, ¿qué? ¿Que esa encuestadora es imparcial? No es imparcial. Es para que la gente crea de que ya el tema, la final va a ser Sonnenholzer contra Lazo, lo cual no tiene, pero ningún asidero. Entonces, Así ese es es. otro tema profundo. No sé cómo le pueden poner una cortapisa o exigir desde algún sector social o político, decir, oye, párame la mano con las encuestas. Así Nunca, es, doctor. esa es una historia muy triste la que vive el Ecuador con los encuestadores. Toda la vida lo manipulan. Eso es, César. Así es, doctor. Bueno, No sé, yo creo que se ha topado los temas más interesantes de esta semana, doctor. Solamente permítame aclarar algunas cosas que estoy leyendo en los mensajes. Nada más decirles a los estimados amigos que esto más que una entrevista, y otra cosa, quiero aclarar, yo como comunicador y como periodista, no soy de las personas que discuto con nadie. Yo no tengo por qué estar discutiendo con mi entrevistado. Si quieren que le salte al cuello, así como ese estilo, vayan y vean al señor Carlos Vera. Aquí ya les he dicho algunas veces, les he comentado, estimados amigos, que nosotros lo que hacemos es un trabajo para eh, orientar a la gente y que saquen sus propias conclusiones. Si no nos creen a nosotros, bueno, investiguen y eso será para nosotros un triunfo, porque ustedes están ya preocupándose un poco más de la situación del país. O sea, si me van a decir que contradiga al doctor porque ustedes creen que está equivocado, bueno, entonces escríbanle al doctor y pregúntenle, díganle ustedes, estoy de acuerdo, doctor, por tal y tal cosa con argumentos. Habrán cosas que sí, cuando yo le pregunto al doctor es para seguir sacando información y seguir obteniendo esa misma información. Sobre el tema de que yo le diga al doctor que se una a UNES, bueno, esa es la decisión personal del doctor, pues porque ni somos jefes de campaña ni tampoco estamos promocionando a ningún candidato. Y eso también que se entienda. Hoy en la tarde también alguien me dijo, ¿y por qué le tienen ustedes ahí al doctor Stanazo? ¿Y por qué no? Este espacio lo hemos tenido desde el mes de septiembre. O sea, ya vamos un montón de tiempo y lo vamos a seguir manteniendo. Repito, en este medio no cerramos las puertas a nadie, a todos hemos invitado a que vengan y tengan un espacio. Eso nada más para aclararles y agradecerle, doctor, nuevamente por pero la... permíteme, Sí, sí, permíteme decir algo. O sea, yo no puedo escuchar una cosa más antidemocrática y si es de izquierda es peor todavía. Esa persona es una persona que se ha puesto un ropaje de izquierdista, pero en el fondo adentro es un curuchupo, un conservador de esos de baja estofa. O sea, ¿por qué le invitan? O sea, hay que invitar a unos y a otros no. exacto. O sea, son demócratas, aprendan a escuchar, pero viene el tema. Con insultos no se gana nada, pero le quiero contestar esa pregunta que dice, ¿por qué no se une a UNES? A ver, si dicen que ya se va a decidir, que desde Bélgica se va a decidir quiénes son los candidatos, ¿para qué me junto a UNES? ¿Acaso que soy pendejo? Dirme a meter para que después me digan, aquí estuvo, se tomó la foto, aquí está la foto, pero vea qué pena o que hagan una encuesta interna o el voto telemático que tanto quieren. Y me digan que sucede que yo, qué pena, vea, salió 15º, ni para la lista de asambleístas sale. ¿Y yo qué les digo? O sea, pero además yo no estoy por nada. Entonces, ¿cómo voy a unir? Además, yo no estoy donde no me quieren determinadas personas, no todos. Pero lo voy a decir más claramente y para despedirme.
más claramente que esto no puede haber, a la persona que hizo esa pregunta. Cuando el doctor Eduardo Franco Lor dijo semejante baldazo de agua fría, lo votó de esa manera. Si querían que yo siga, o sea, parte de algún tipo de unidad de la izquierda con ellos, tenían que desautorizar esas declaraciones. Tenían que decir que el señor está equivocado y que no estaba autorizado a cerrar la puerta a personas como mi persona. No le dijeron nada y quieren que yo me meta por la ventana a UNES cuando uno de los que va a estar sentado en la mesa central, ocupando 2 sillas por lo menos por el peso que tiene, y él va a estar sentado, yo ahí voy a estar en no sé qué fila por allí, y ¿cuál es el papel que iba a jugar allí? O sea, me pegan una bofetada, pero ven y siéntate. Entonces ahí me criticarán de otra manera. Me dirán, ¿y para qué vino? Pues, si no ha estado de acuerdo. Y para, o sea, no sé, tranquilos. Yo les deseo todo lo mejor, o sea, que sus sueños se les cumpla, que lleguen a buen puerto. Están absolutamente convencidos, además del triunfo. Lo han dicho durante todo este tiempo, que tienen el 80% de la votación popular. Pues, ¿qué tienen que preocuparse de llamarlo a Augusto Tandazo a UNES? ¿Qué tienen que preocuparse? Ustedes tienen ganado con el 80%, ganen nomás. Es más, mándense a hacer a tiempo los trajes y todo, porque con esto del COVID de pronto los sastres no están trabajando muy seguido, para que tengan el traje listo para la posesión. Ya tienen ganadas las elecciones. Entonces, hubieran tomado una actitud con Eduardo Franco Lor diciéndole que desautorizan eso, no lo hicieron. Ahora, ya verán a quienes ingresan este fin de semana. Porque el sábado va a haber la reunión de UNES, en donde se van a incorporar. Y veremos a quiénes se incorporan. Y van a tener que esas personas buscarles un poquito hacia atrás para ver de dónde vienen. Exactamente. Bueno, A ver si les gusta, porque no les gusta otro trato. Entonces, esperemos al sábado a ver cómo les va. Pero en todo caso, yo no estoy golpeando, no hagan participar en palabras, no me campos. No me refiero a todos, porque hay gente respetable en Alianza País, no en Alianza País sin fuerzas, sino en el grupo este de la Revolución Ciudadana. Pero por ahí hay un grupito que lo tengo muy bien identificado, que me lanzó a morder a los perros. Pero los perros no me van a poder morder. Yo les quiero contar en eso, ya les dije. Yo fui presidente de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos del Ecuador, fundador de la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos. He sido instructor de adiestramiento de perros. Yo daba instrucción y asesoría en materia canina a la Brigada Patria en años muy anteriores y al Centro de Adiestramiento Canino de la Policía. Yo sí sé tratar a los perros. Así es que a mí no va a morder un perro. Eso sí, ténganlo por seguro. Quién sabe si le va mal a algún perro que quiere intentar hacerme daño. sí, doctor, queremos agradecerle nuevamente por haber estado aquí en Análisis Semanal. Como todos los miércoles, mantendremos, como siempre, el espacio porque es importante conocer la visión suya sobre los temas del país. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado, a los que están a favor, a los que están en Pero contra. Todos, muchísimas César, gracias. Sí, doctor. César, una sola cosita. Yo estoy teniendo más o menos un promedio de 3 o 4 entrevistas diarias, que son más o menos las que tenía el 2005-2006. Y en el 2000, de 2007 al 2017, tenía por lo menos unas 300 entrevistas al año. Entonces, o sea, la gente cree que si me cierran una puerta, que yo agradezco más bien tu invitación, no te estoy diciendo que tú me vas a cerrar la puerta. Pero ellos creen que cerrándome una puerta, a mí se me apaga una vela y se me prenden 10. Mañana de mañanita tengo una entrevista radial. Mañana en la tarde tengo otra entrevista en Radio Olímpica. Y tengo otro medio también que me va a invitar, que voy a tener. Voy a estar con Tendencia Digital. De tal manera de que a mí no me van a callar. Así que estén tranquilos, a mí no me van a callar. Preocúpense de ver las pecas que tienen ellos y no de estarme mirando las pecas a mí. Y les deseo lo mejor. Los abrazo a mis amigos y también a mis enemigos. Y les deseo lo mejor. Que ojalá cambien, que sean mejores personas.
Que Dios los bendiga a todos. Gracias, César. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas y adelante, vamos a continuar nosotros como hoja de ruta dándoles información, como digo siempre, insumos para el debate político. Muchísimas gracias y hasta pronto.